Hubo un tiempo en que la figura de Oscar Wilde se consideraba el más claro ejemplo de decadencia moral en la era victoriana. Los estudios más recientes insisten, sin embargo, en que hay algo más en él de moralista que lo que hasta ahora se ha pensado. Incluso se le lee cada vez más en una clave cristiana, ya que llegó finalmente a la fe al final de su vida, antes de morir de sífilis, en el año 1900. Novelas como El retrato de Dorian Gray, del año 1891, nos llevan a la pregunta del Evangelio: ¿de qué sirve ganar el mundo si se pierde el alma? La mejor forma de acercarse a esta obra es leerla. No creer que la conoces porque hayas visto alguna de las películas. Hay ediciones ahora actualmente de la obra completa, ya que fue expurgada durante un tiempo algunas partes del libro. La última adaptación al cine no está muy lograda, pero la anterior sigue siendo un clásico sorprendente. Es así como comienza la versión del retrato de Dorian Gray del año 1945. El retrato de Dorian Gray. El film de la Metro es sorprendente porque, aunque está hecho en blanco y negro, tiene escenas en color. Está hecho por un artesano no muy conocido como un maestro del séptimo arte que se llama Albert Lewin, pero tiene una interpretación magistral, como siempre, del actor británico George Sanders, trágicamente suicidado precisamente en Castelldefels, en Barcelona, de aburrimiento de la vida, pero que hizo algunas de las grandes obras de los clásicos de Hollywood de la era dorada. Junto a él está Donna Reed, la actriz que hace con James Stewart la película que todas las navidades vemos de Qué bello es vivir. Y junto a ellos una sorprendente juvenil Angela Lansbury, la actriz que se hizo popular en los años 80 y 90 por la serie Se ha escrito un crimen. Envié a mi alma a que cruzara lo invisible para descifrar alguna carta del más allá. Pronto mi alma volvió a mí y respondió: yo soy el cielo y el infierno. Rubaiyat, de Omar Khayyam. Londres, 1886. Lord Henry Wotton se había aplicado desde temprana edad a estudiar seriamente el gran arte aristocrático de no hacer absolutamente nada. Vivía únicamente para el placer, y le encantaba observar las emociones de sus amigos sin experimentar personalmente ninguna de ellas. Se divertía ejerciendo una sutil influencia en las vidas de los demás. Es el personaje de Lord Henry Wotton, interpretado en la última versión por Colin Firth, pero aquí es George Sanders. Esta última adaptación que ha hecho Oliver Parker, un director que es el autor de algunas dignas versiones de Wilde, como es Un marido ideal y La importancia de llamarse Ernesto, pero aquí en el retrato de Dorian Gray ha adoptado una forma fantástica, intentando adaptar ese relato clásico a los hábitos de consumo público de lo que diríamos sería un descafeinado terror, estilo posmoderno, carente de interés. Y en ese sentido se reconoce poco del libro. El papel sofisticado, deslenguado, iniciador de Dorian Gray que tiene Lord Henry en este mundo hedonista de esta historia aparece algo desilvanado en su tono general, y la actuación parece más bien que va por su cuenta, aunque sea realmente él quien hace creíble esa transición del cinismo a la dolorosa autoconciencia que adquiere el personaje que protagoniza Ben Barnes en la nueva versión, y que carece de toda malevolencia para luego mostrar el rostro de perversión del protagonista. Se le quita así en esta versión actual la fuerza, la intensidad de esa exploración de la corrupción del alma que logra Wilde en su libro. Todo un magistral relato sobre la belleza, el placer y la vanidad. Es así como se inicia la obra, leída por Eugenio Barona.
El denso aroma a rosas llenaba el estudio, y cuando la ligera brisa estival caracoleaba entre los árboles del jardín, por la puerta abierta se deslizaba el intenso perfume de las lilas o el aroma más delicado del arce de flores rosadas. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí palidecer. Fui presa de una curiosa sensación de terror. Supe al instante que me hallaba ante alguien cuya mera personalidad resultaba tan fascinante que, en caso de permitírselo, absorbería por completo mi naturaleza, mi alma e incluso mi arte. De pronto, algo pareció decirme que me encontraba al borde de una terrible crisis en mi vida. Tuve la extraña sensación de que el destino me tenía reservadas exquisitas alegrías y exquisitas penurias. El pintor Basil Hallward retrata de esta manera a un artista en su pureza, enamorado de esa belleza platónica y cultivador de la juventud como si fuera una religión sagrada. Se trata del propio Wilde, el que está enamorado de ese joven y guapo poeta llamado John Gray, que la escritora ama y admira. Bueno, Wilde es uno de esos pocos autores que despierta tanto interés por su vida como por su obra. Su tumba en el cementerio de Père Lachaise, la casa en la que nació en Dublín o donde vivió en el barrio londinense de Chelsea con su esposa y sus 2 hijos, se han convertido en un lugar de peregrinación para muchos lectores, como es mi caso, que he recorrido alguno de estos sitios. La prisión de Wilde, sin embargo, en la cárcel de Reading, el año 1895, a causa de la acusación de homosexualidad con Lord Alfred Douglas, le convierte en todo un símbolo hoy para el movimiento gay. Sin embargo, sus últimos 3 años en París, tras su liberación, el año 1897, son de arrepentimiento y descubrimiento de la fe cristiana más ortodoxa. No es de búsqueda de los placeres de la carne. Y esa perspectiva es la que da nueva luz a obras como esta del retrato de Dorian Gray. Entre los amigos de Lord Henry se encontraba el pintor Basil Hallward. Se había mostrado extrañamente reservado sobre su último cuadro, y Lord Henry, presumiendo algún misterio, decidió descubrir qué era lo que su amigo deseaba ocultar. Es tu mejor obra, Basil, lo mejor que ha salido de tus manos. Por supuesto, no puedo creer que alguien sea tan apuesto como este retrato. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Es una gran pintura. Deberías enviarla a Grosvenor y permitir que todo el mundo la admirara. Nunca la venderé. ¿Por qué? He puesto mucho de mí mismo en ella. Sabía que te reirías, pero es la verdad. Ciertamente no existe ningún parecido entre tú y este joven Adonis. Tú tienes una expresión intelectual y la inteligencia destruye la belleza de cualquier rostro. Pero no te halagues, Basil, no te pareces a él. Por supuesto, no soy como él, y me alegro de ello. La sabiduría de Buda. Siempre conviertes la pasión en virtud, Basil. ¿Por qué te alegras de no ser como él? Sufrimos por lo que los dioses nos otorgan y tengo miedo de que Dorian Gray pague por su belleza. ¿Dorian Gray? ¿Es ese su nombre? Sí, pero no era mi intención decírtelo. Si no compras un jerez mejor, dejaré de visitarte. Pero, ¿por qué no querías decirme su nombre? No puedo explicarlo. Con la edad he acabado reservando mis emociones. Supongo que esto te parecerá una locura. Pasemos al jardín. En absoluto, no me parece una locura. Olvidas que estoy casado y que uno de los encantos del matrimonio es que conduce de un modo necesario una vida de decepción a ambas partes. Creo que en realidad eres un estupendo marido, Henry, pero que estás totalmente avergonzado de tus propias virtudes. Tu cinismo es simplemente una pose. Ser natural ya es una pose y la más irritante que conozco. Pero no has respondido a mi pregunta. Quiero saber el motivo auténtico de que no desees exhibir el retrato de Dorian Gray. Realmente tengo muy poco que decirte. Además, temo que te resulte difícil creerlo. Puedo creer cualquier cosa con tal de que sea increíble. Temo que esto te lo parezca. Se trata de algo que no puedo comprender. De algo místico. ¿Místico? No sé cómo explicarlo. Pero siempre que Dorian posa para mí, me parece como si un poder exterior a mí mismo guiara mi mano. El retrato que se usa en la película al principio estaba hecho por alguien llamado Enrique Medina y se titulaba Retrato de Hart Hatfield como Dorian Gray. Se vendió en una subasta que hizo la Metro-Goldwyn-Mayer en 1970, cuando se deshicieron de muchas de las cosas que tenían guardadas en su colección. Pero la que aparece también posteriormente fue hecha especialmente de encargo durante el rodaje de la película, el año 43 y 44.
1944 por Ivan LeLorraine Albright, un artista americano que se hizo famoso con ese arte algo macabro. Se creó especialmente para el film y es ahora parte, sin embargo, de la colección del Instituto de Arte de Chicago, donde se puede ver el cuadro que aparece en la película y que él mismo hizo durante el rodaje y alteró a medida que pasaba para representar el desarrollo del carácter de Dorian Gray. Te presento a Lord Henry Wotton, Dorian, un compañero de Oxford, amigo mío. Mi tía me ha hablado de usted, señor Gray. Es uno de sus preferidos y de sus víctimas al mismo tiempo. ¿No debería participar en obras de caridad? Quiero terminar hoy este cuadro. ¿Te parecería descortés por mi parte si te pidiera que te fueras? ¿Debo irme, señor Gray? ¿Por qué no debo participar en obras de caridad? Siempre me has dicho que te gusta charlar mientras trabajas, de modo que me quedaré. Entonces siéntate, Henry. Ahora, Dorian, sube a la plataforma y no prestes ninguna atención a lo que Lord Henry diga. Ejerce una malsana influencia sobre sus amigos, exceptuando mi caso. ¿Ejerce realmente una influencia malsana, Lord Henry? No existe nunca una influencia positiva, señor Gray. Toda influencia es inmoral. ¿Por qué? Porque el fin de la vida es el desarrollo personal, para alcanzar plenamente la naturaleza de uno mismo. Para eso estamos aquí. Una persona debería vivir exteriormente su vida, dar forma a todo sentimiento, expresión a todo pensamiento, realidad a todo sueño. Todo impulso que reprimimos anida en la mente envenenándonos. Solo hay un modo de vencer la tentación, cediendo ante ella. Resístala y el alma enfermará con el ansia de las cosas que a sí misma se ha prohibido. No hay nada que pueda sanar el alma sino los sentidos. Del mismo modo que nada puede sanar los sentidos sino el alma. Gira tu cabeza un poco más hacia la izquierda. Los dioses se portaron bien con usted, señor Gray. ¿Por qué dice eso? Porque posee usted la juventud más maravillosa y la juventud es lo único que vale la pena. No me parece así, Lord Henry. No, ahora no le parece así, pero algún día lo sentirá terriblemente. Lo que los dioses otorgan lo arrebatan con rapidez. El tiempo lo envidia, señor Gray. No despilfarre el oro de sus días. Viva. No pierda ninguna oportunidad que se le ofrezca. No tenga miedo a nada. Dentro de algún tiempo su juventud se habrá perdido y nunca podrá recuperarla. Cuando envejecemos, nuestra memoria es rondada por las dulces tentaciones que no tuvimos el valor de condescender. El mundo es suyo por una temporada. Sería trágico que usted comprendiera demasiado tarde, como tantos otros, que solo una cosa en el mundo merece la pena: la juventud. La mala influencia de Lord Henry está siempre envuelta en ingenio, observación y cierto encanto. Es manipulador, sinuoso, insidiosamente astuto. Nos desvela la sutilidad del mal. En la película Sospechosos Habituales, el personaje de Kevin Spacey nos recuerda que el mayor truco que el diablo ha inventado es hacer que el mundo crea que no existe. Y eso es lo que hace Lord Henry con Dorian Gray. Lord Henry se presenta como un observador indiferente. No parece actuar con malicia, pero pervierte a Dorian. Tras su aspecto de inofensiva decadencia epicúrea está el superhombre nietzscheano, que cree haberse librado de restricciones, de una moralidad impuesta. Su propósito en la vida es estar en armonía con uno mismo. El error de Lord Henry es el del personaje de Satanás en el paraíso perdido. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, dice en la obra de Milton. Su posición moral es similar a la del diablo. En la Biblia, la antigua serpiente del Edén, tentando a Dorian a seguir un nuevo hedonismo, ya que no hay nada en el mundo, excepto la juventud. La actualidad de la obra de Wilde no puede ser más evidente. Un nuevo hedonismo, el culto a la eterna juventud, cuando se trata de la vanidad de una belleza temporal. Esta historia podría ser el perfecto retrato de nuestra época. Son las falsas promesas que el mundo nos sigue ofreciendo, todavía hoy. Dorian Gray jamás había escuchado expresar tan elocuentemente el orgullo de la locura. La doctrina del placer se convertía en una filosofía de la vida, mientras Dorian hacía frente a ella como si se encontrara bajo un hechizo. Estaba asustado de las ideas de Lord Henry y avergonzado de sí mismo por estar asustado. Era como si por primera vez hubiera aprendido a conocerse a sí mismo, como si un extraño le hubiera revelado sus más secretos pensamientos. Por primera vez era consciente de su juventud y consciente de que algún día la perdería. La primera generación de críticos de la obra reaccionó negativamente ante la moral de una historia que veía dominada por la presencia del mal. Este adquiere en la narración de Wilde el sentido claro, bíblico, del pecado. El retrato de Dorian Gray es una novela que se sumerge en los abismos del mal.
desde la perspectiva cristiana de un universo en el que Dios existe y hace al hombre responsable de su bondad o maldad. Al principio la Escritura presenta al hombre y a la mujer en un mundo que no ha sido arruinado todavía. El mal entra en el Edén, en el tercer capítulo del Génesis, al principio de la Biblia, como una entidad externa. Es la serpiente, que tienta a Adán y a Eva a comer de ese fruto del árbol prohibido. Y al hacerlo, irrumpe el pecado en el mundo. Al ser expulsados del paraíso, no solamente experimentan problemas y dificultades, sino que su propia naturaleza moral ha cambiado. El mal está en su interior. Como Dorian le dice a Basil, cada uno de nosotros tiene el cielo y el infierno dentro de él. En la novela, Lord Henry actúa de forma similar a esa serpiente del Edén. Como Adán y Eva, Dorian es seducido a pensar que puede pecar sin sufrir mal. La única manera de librarse de la tentación, como hemos escuchado, es ceder ante ella, dice la famosa frase de Lord Henry en el libro. Todos los impulsos que nos esforzamos en estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan, dice Henry. El cuerpo que peque una vez y se habrá librado de su pecado, porque la acción es el modo de purificación, ya que para él después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. Una de las muchas canciones inspiradas por la obra de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray, es la que hizo la londinense Florence Welch con su machine, con su máquina. Se llama esta canción No Light, No Light, sin luz, sin luz. Es a la luz del día que descubrimos lo que oculta la oscuridad. Ese cuadro que muestra finalmente nuestra corrupción escondido detrás de nuestra imagen de permanente belleza y aparente inocencia. El profesor de la Universidad de Ontario, Canadá, Michael Buma, publicó el año 2005 un artículo académico en una revista de estudios victorianos, cuyo título ya lo dice todo: El retrato de Dorian Gray o la vergonzosa ortodoxia de Oscar Wilde. En ella defiende el carácter profundamente moral de este relato. Como él mismo reconoció en una carta al creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, en 1891. No puedo entender, dice Wilde, cómo pueden tratar mi Dorian Gray de inmoral. En una carta a la revista St. James Gazette escribe Wilde que su obra es una historia con moral, y la moral es esta: todo exceso, así como toda renuncia, trae su propio castigo. El problema es que él mismo es quien dice en el prefacio de la obra que no existen libros morales o inmorales, sino bien o mal escritos. ¿Está defendiendo el arte por el arte? Según el profesor Buma, lo último que Wilde quiere es parecer ortodoxo. Y esos comentarios pretenden oscurecer el hecho de que había escrito evidentemente un libro de moral cristiana. El problema tiene que ver con el doble sentido de la palabra moral en inglés, que generalmente suele significar enseñanza o lección práctica, lo que diríamos en castellano la moraleja, pero que también puede tener la acepción que Wilde le da de sentido o significado, lo que encajaría más con la actual teoría incluso narrativa posmoderna, que nos presentaría un retrato de Dorian Gray en una clave claramente cristiana. Este cuadro permanecerá siempre joven.
Si fuera todo lo contrario, si yo permaneciera siempre joven y el cuadro envejeciera. Deberías intentar conseguir eso, Basil, y serías un artista único en el mundo. Ese deseo es imposible. Exprese tal deseo en presencia de este gato, Dorian. Es uno de los 73 grandes dioses de Egipto y tiene poder suficiente para otorgárselo. Lord Henry tiene razón. Ahora sé que cuando uno pierde la juventud, pierde todas las cosas. Quizá una taza de té te hará olvidarlo, Dorian. ¿Tú también quieres, Henry? ¿O tienes algo que oponer a estos placeres sencillos? Adoro los placeres sencillos. Son el último refugio de lo complejo. Es más que un cuadro. Es parte de mí mismo. Tan pronto como esté enmarcado, Dorian, podrás llevártelo a tu casa. Entonces harás con él lo que desees. Será mejor que lo envíes con el gato egipcio. No me parece que el dios y el cuadro puedan separarse. Así será si Dorian lo quiere. Si el cuadro pudiera cambiar y yo permanecer como soy ahora, daría cualquier cosa por conseguirlo. No hay nada en el mundo que no estuviese dispuesto a dar. Daría mi alma por ello. El retrato de este joven hermoso que envejece el cuadro para que él permanezca joven se enraiza en la tradición de Fausto, por el cual alguien intenta vender su alma al diablo para alcanzar la inmortalidad. Y ese fue el engaño de Satanás. Nos dice en la Biblia que él recomendaba, promovía, ayudaba y seducía, confirmaba esa inclinación nuestra. Por eso nos advierte la Escritura de no darle cabida. Su interés no es asustar con efectos estrafalarios como en las películas de terror, sino corrompernos con falsas promesas y malos pensamientos. Porque ¿cuál es la raíz de nuestro mal? Es no estar satisfecho con todo lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Es la incredulidad en la superabundante gracia de Dios. Poner nuestra confianza en cualquier otra cosa que no sea Dios. Eso es lo que nos hace finalmente que hagamos mal. Caemos en el poder del engaño, en confiando en nosotros mismos o cualquiera de las cosas que Dios nos da. Satanás arroja dudas desde el principio sobre la bondad de Dios. Su meta es socavar nuestra confianza en Él, para que creamos que la promesa del pecado es más satisfactoria que la promesa de Dios. Su única esperanza de triunfo es esconder de nuestra mente la verdad y belleza que hay en Cristo Jesús. Cuando nuestra sed de alegría, sentido y pasión solamente puede ser satisfecha en las promesas de Cristo. Solo así el poder del mal es quebrado. Esa es la fe que vence a la mentira, la confianza en lo que Dios es para nosotros en Cristo Jesús. Y no hay otra belleza que dure para siempre. Puede oír nuestras reflexiones ante esa luz que nos da una nueva perspectiva de los libros, la música y el cine de nuestro tiempo al trasluz. Los programas son emitidos en vivo por Dynamis Radio, dentro de un espacio que se llama El Pulso de la Vida. Pero luego los pueden oír también como podcast en las plataformas donde es subido después. Está en la plataforma que tiene la emisora con muy buen sonido en SoundCloud, pero también lo pueden encontrar como El Pulso de la Vida en las más populares plataformas de podcast, como es el caso de iVoox en España, o incluso donde tanta música encuentran en Spotify. Está también para los usuarios de Apple en iTunes, incluso en TuneIn, y se están subiendo a YouTube. Daniel Panduro ha hecho el diseño sonoro, las mezclas de los fragmentos de la película, la narración del libro y mi propia voz. Yo soy José de Segovia. Les esperamos aquí y les saludamos desde nuestro estudio de Dynamis con nuestros abrazos, besos juntos o por separado.